Bueno, ahora es momento de que se presentó por fin el nuevo estadio de los Diablos Rojos del México en este fin de semana en la serie contra los Tigres de Quintana Roo. Adelante. Venimos a analizar no el partido, no lo que sucede en el Diamante, venimos a analizar a la afición. ¿Y por qué a la afición? Porque estamos reclutando comentaristas en Capital 21 y queremos saber qué también se la rifan para contratarlos. Vamos. ¿Nos pueden narrar un poco? Él es experto en eso. Sin duda, ahorita lo único que están haciendo es hablando en la loma. Las palomitas. No, hombre, tú solo agárralo. De una u otra manera, el partido ha estado muy bueno, muy reñido. De una u otra forma, tienen que seguir viéndolo. Esperen lo mejor. Ha sido un partido bastante reñido, las carreras han estado muy buenas. Es todo lo que puedo opinar hasta el momento. ¿Nos pueden narrar un poco del partido? Es que estamos reclutando a nuevo personal en nuestro canal. Muy bien. Pues aquí en La Lomita se encuentra el pitcher Vázquez, el de los Diablos, preparándose para su lanzamiento. Yosmani Guerra está en la caja de bateo. El equipo de los Diablos que el día de ayer le ganó a los Tigres. Sí, los Tigres solamente conectaron carreras en la primera y la segunda entrada, pero en este momento, bueno, vamos a ver qué hace Yosmani Guerra. Ya está robando la tercera base, es un bateo corrido. Bateo de foul. Pues muy bien, pasan la prueba, pero faltan más, pero al menos ya la pasaron, muy bien, Muchas felicidades. Muchas gracias, un saludo. Ya le hemos dado la oportunidad a muchos hombres. Acá está una señorita que creo que lo podría hacer bien. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Necesitamos un nuevo comentarista en nuestro canal. Estamos haciendo pruebas. ¿Nos podrías narrar un poco del partido? Estamos aquí viendo a los Tigres contra los Diablos, 2 carreras de los Tigres, una de los Diablos, pero seguramente los Diablos estarán ganando este partido. Bueno, pues estamos disfrutando el partido aquí en el Alfredo Harpelú, segundo partido de la serie contra Tigres. Díaz está al bat, acabamos de cambiar pitcher, vamos abajo 2-1, esperemos, veamos qué pasa. Otra bolita, es bolero este pitcher, en Chiva. ¿Quién será el acreedor? Va a acabar con algún comentarista del canal, de seguro,